Ah, dime. Buenas Te tardes. habla la cama, Que se conectó un chico y viene y se conectó con, o sea, la videollamada, como video. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. Puntualita su clase. Qué bueno. Tema de la asistencia. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Estamos 17 de septiembre, sábado. Ya no se olviden de ir registrando sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat como soporte de que han asistido. Y déjenme ver cuántos tenemos. 10. Ya vamos registrando su asistencia. Entonces. Vamos a ver si lo hago así viendo quiénes están. A ver, Aroca, Suero, Barzola, Cruz, Herrera. Herrera sí está. Cruz sí está. Barzola sí está. Quien no está es Aroca. Y me parece que, no, Suero sí está. Ya, Macías, Molina, Morán. Morán sí está. Macías, no la veo. Y Molina tampoco. Entonces, Molina y Macías. Romero, Salvatierra, Sánchez y Sánchez. Romero no lo veo. Salvatierra tampoco lo veo. Sánchez, no, Salvatierra sí está. Sánchez y Sánchez no lo veo. Entonces, a Romero no lo vi. A Sánchez y Sánchez no los vi. Veloz, Vera, Villamar. Vamos a ver. Veloz está. Vera, me parece que sí lo vi. Villamar sí está. Y Superbuller me parece que sí está. Y Zambrano también está. Ya, entonces de aquí creo que todos están. Ya, entonces repasando, me falta Aroca, me falta Macías, me falta Molina, me falta Romero y los dos Sánchez. Entonces ahí lo vamos a dejar abierto hasta que ingresen. Y del lado de acá,
faltarían registrar la asistencia. Entonces aquí no estaba Aroca, me parece que no estaba Aroca. Dime quién más faltaba. Aroca, Macías, Molina, Romero. Aroca, Macías, Molina, Romero. Y los dos Sánchez. Los dos Sánchez. Y el resto sí estaba, ¿no? Entonces aquí, este lo voy a guardar. Y si van llegando ahí los vamos actualizando. Ya. Bueno, entonces ayer nos habíamos quedado en el artículo 144 de los, dígame. Ingeniero, ¿se acuerda que yo le comenté de la falta que yo tenía el día jueves? Entonces me llegó el correo de coordinación, no sé si le ha llegado a su correo personal, de donde mi falta iba a ser justificada. Solo fue ese día que, como le comenté, que ya faltaba. Voy a revisar. Ahí está llegando Molina. Los por aquí. Macías también está llegando. A ver, está llegando Macías y Molina. Del lado de acá también Macías y Molina. Y aquí tenemos que irnos a el día 15 fue, me parece. El día 15 de Veloz. Y acá tenemos que irnos al día 15. Día 15 de Veloz. Entonces aquí ya estarían las asistencias. Acaba de llegar Romero. Entonces Aroca creo que no está hoy día. Solo me falta Aroca. Romero acaba de llegar. Y los dos Sánchez. Buenas tardes, profesor. Faltan los dos Sánchez y el resto todos están. Y tengo que actualizar por acá. Boca, Romero acaba de llegar. Y los dos Sánchez. Listo, entonces ahorita ya estaríamos con las asistencias. El día de hoy tenemos 16, o sea que son 16 asistencias que deben de tener. Estos serían sus porcentajes de asistencias. Los que están bajos son Herrera y Macías, que tienen el 75%, y también Aroca, que tiene el 56%. Aroca está en estado grave, digamos así, con el tema de las asistencias. Ya, entonces estas son las asistencias a hoy. Recuerden que nos queda la última semana de clase. Por lo tanto, traten de no faltar, especialmente Aroca, Herrera y Macías, para que no se les complique la asistencia.
Listo, entonces vamos a donde nos quedamos el día de ayer, que era en la ley de propiedad intelectual. Ya creo que les dije que la estructura del examen les iba a tomar casos, ¿verdad? Casos de la ley de propiedad intelectual, no. Acaba de llegar René Sánchez. Ya ahí están actualizadas las asistencias. Y algo más yo estaba viendo. Y no me acuerdo qué era. Ya, estaba viendo los exámenes. A ver si es esto de acá. Ya, estaba buscando a ver si encontraba un ejemplo de cómo va a ser el examen. No los tengo, la verdad. Pero bueno, veamos esto para qué sirve esto. Les decía yo que un tema del examen tenía que ver con la ley de acceso y transparencia de la información pública, ¿no? Entonces, lo que ustedes van a encontrar es un tema, pero no se parecen esto de aquí. Déjenme ver si los de acá. Ya, lo que ustedes van a encontrar es un tema más o menos así. Eh, Tienen un caso, por ejemplo, dice aquí, un ciudadano desea conocer cuánto debe de los previos del año 2014, 2019, sin embargo no tuvo respuesta ninguna a dicho pedido solicitado, por lo cual tuvo que acudir a la Defensoría del Pueblo de tal manera que aquella persona interpuso una acción judicial, la misma que tiene acceso a la información pública, y por este motivo ordenó dar dicha petición solicitada al ciudadano, dando un plazo de 10 días para que le diera a conocer la información. ¿No? Entonces aquí, ¿verdad? Aquí lo que ustedes tienen que escoger en el examen es cuál artículo se aplicó para este caso, ¿no? En este caso, el artículo que se aplicó fue el artículo número 1, que por principio de publicidad de la información pública
Dice, el acceso a la información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado. Toda información que emane o que esté en poder de las instituciones y organismos y entidades, personas jurídicas, privadas, que para el tema de la materia de información tenga participación del Estado, o sea, concesionarios de este, en cualquiera de sus modalidades que confiere o dispone la Ley Orgánica de Contraloría General de los Estados, la organización de trabajadores y servidores de instituciones del Estado e instituciones de organización superior que presiden rentas del Estado, las denominadas organizaciones no gubernamentales ONGs, están sometidas al principio de publicidad, por lo tanto, toda información que posean es pública, salvo excepciones establecidas por la ley, ¿no? Entonces, aquí hay un caso, ustedes van a encontrar un caso, no van a encontrar así preguntas de verdadero y falso, sino que van a encontrar un caso y ustedes van a tener que escoger qué artículo aplica en dicho caso, ¿no? Entonces, más o menos así está estructurada una pregunta del examen. Por ejemplo, otro ejemplo, dice caso 3. La persona de la ciudad de la Huancavilcan desean conocer cuánto se ha gastado en las obras, para eso acuden al presidente del comité de esa ciudadela. Sin embargo, ellos no tuvieron respuesta a dicho pedido y acudieron a la Defensoría del Pueblo para poner una acción judicial. Entonces, ¿cuál es el artículo que están aplicando en ese caso? El artículo que están aplicando es el artículo 11, ¿verdad? Que dice vigencia y promoción de la ley, sin perjuicio del derecho que las leyes asignan a las instituciones públicas de solicitar información de las facultades que le confiere su propia legislación correspondiente a la Defensoría del Pueblo. La promoción y vigilancia y garantías establecidas en esta ley tendrá las siguientes atribuciones. Ser el órgano promotor del ejercicio y cumplimiento del derecho a la información pública, vigilar el cumplimiento, en este caso sería la de aquí, vigilar el cumplimiento de esta ley por parte de las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público o privado y demás entes señaladas en el artículo 1 de la presente ley. Sí, vigilar que la documentación pública se archive bajo los lineamientos. Bueno, ahí ya es todo el artículo, pero realmente es el literal B, ¿verdad? El que se está aplicando aquí en este caso. ¿Sí? Velar porque la información pública pues llegue a los presentes. Entonces, así es la estructura de la primera pregunta del examen. La segunda pregunta del examen son preguntas de la ley de propiedad intelectual. Entonces ya saben la estructura, ya revisamos los casos. Entonces, si ustedes hacen el ejercicio que está, las prácticas que están allí en el aula virtual, así más o menos van a ser las preguntas del examen en ese tema. Bien, el día de ayer nos quedamos en el artículo 144 de la Ley de Propiedad Intelectual. Estábamos con el tema de las patentes, ¿verdad? Y el artículo 144 dice que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial efectuará obligatoriamente un examen sobre la patentabilidad de la invención dentro del término de 60 días contados a partir del vencimiento de los plazos contenidos en el artículo 142 y 143. Entonces, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, perdón, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial está obligado a ver la patentabilidad de la invención. Tiene 60 días para hacerlo, ¿sí? Para ellos, como institución, indicar si realmente es una patente válida o no. Ese examen podrá requerir el informe de expertos, organismos científicos tecnológicos que considere idóneo para que emitan opinión sobre la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención. Es decir, que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial tiene la facultad de determinar si la patente realmente se trata de un invento, pero tienen la facultad de la ley, pero de repente no tienen la capacidad técnica para discernir si el invento realmente es un invento. Y por lo tanto, pues ellos lo que van a hacer es que van a llamar a sus peritos, ¿verdad? A los peritos que ellos consideren que pueden determinar si el invento realmente es inventivo, y con eso podrán emitir un juicio de valor. Entonces ellos tienen esta capacidad. Asimismo, cuando lo estimen necesario, podrán requerir informes de oficinas nacionales competentes de otros países. Toda la información será puesta en conocimiento del solicitante para garantizar su derecho a ser escuchado en los términos que establezca el reglamento. Es decir, que si aquí no se encuentran los peritos necesarios, puede recurrir a informes de otros países donde sí encuentren o sean expertos en el tema. Obviamente, estas acciones
están comunicadas pues al dueño de la patente o al solicitante de la patente para que el solicitante de la patente pueda conocer y pueda argumentar en el caso que detecte alguna anormalidad. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá reconocer los resultados de tales exámenes como dictamen técnico para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Los dictámenes técnicos emitidos por las oficinas competentes de países u organismos internacionales de los cuales la IEPI ha suscrito convenios de cooperación y asistencia técnica serán emitidos por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial a efectos de conocer la patente, ¿no? Entonces, todos estos recursos, ¿verdad?, son aceptados como válidos. Artículo 145. Si el examen definitivo fuese favorable, se otorgará el título de concesión de la patente. Si fuese parcialmente desfavorable, se otorgará la patente solamente para las reivindicaciones aceptadas, mediante resolución debidamente motivada. Si fuese desfavorable, se denegará también mediante resolución motivada, ¿no? Entonces, artículo 45 dice lo que ocurre si se acepta o no se acepta la patente, es lo que se aplicaría. Puede ser que la patente sea aceptada no en su totalidad, sino en una parte, o también puede ser que sea negada. En cualquiera de los casos se va a emitir una resolución. Artículo 146. La patente tendrá un plazo de duración de 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Entonces, una vez que usted saca la patente, su patente está protegida por 20 años, es decir, que en los 20 años nadie puede utilizar su invento sin su permiso o su consentimiento. Ya, ese sería el artículo 146, duración 20 años. Yo creo que en una lección o algo, eso es una pregunta de examen, ¿no? Pero en este caso, sí, en este caso también podría ser una pregunta de examen porque hay tema de propiedad intelectual. Sigamos avanzando, dice, artículo 149. La patente confiere a su titular el derecho de explotar en forma exclusiva la invención e impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento cualquiera de los siguientes actos. Es decir, una vez que usted obtiene la patente, tiene 20 años para hacerse millonario explotando su patente, ¿verdad? Y si alguien en esos 20 años le trata de robar su invento, de aplicarlo sin su permiso, usted tiene el derecho a la defensa. ¿Qué contempla su derecho a la defensa? Pues contempla fabricar el producto patentado. Es decir, solamente usted, dueño de la patente, tiene el derecho de fabricar su producto patentado o usted puede hacer contratos con terceras compañías para que se lo fabrique. Lo que no puede ocurrir es que venga un tercer actor y fabrique su patente sin su permiso. B. Ofrecer en venta, vender o usar el producto patentado, importado o almacenado para alguno de estos fines. Es decir, que nadie más que usted puede vender o usar el producto o importarlo o almacenarlo, sino solamente usted o las personas que tengan su permiso. El resto está excluido. Emplear el procedimiento patentado si se trata de un procedimiento o un método que está patentado, no lo pueden utilizar, tendrán que inventarse otro, pero el suyo no lo pueden utilizar porque ya está patentado. Ejecutar cualquiera de los actos indicados en los literales A y B respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento patentado. Entonces, si alguien a partir de un producto, fruto de su invento, trata de hacer o generar ingresos utilizando su producto, entonces esto también está denegado. Entregar u ofrecer medios para poner en práctica la invención patentada, solamente usted puede entregar y poner en práctica su invento, nadie más, solamente usted. Los terceros quedan excluidos. Cualquier otro acto o hecho que tienda a poner en disposición del público todo o parte de la invención patentada o sus efectos. Es decir, solamente usted puede patentar, solamente usted puede obtener frutos económicos, ¿verdad?, de su invento. Por eso la importancia de patentarlo. Cuando las cosas no están patentadas, Raimundo y todo el mundo lo pueden utilizar. Artículo 150 dice, el titular de una patente no puede ejercer el derecho prescrito en el artículo anterior en cualquiera de los siguientes casos. Entonces, hay excepciones, ¿verdad?, para la explotación de la patente. ¿Cuáles son esas excepciones? Primero,
cuando el uso tenga lugar en un ámbito privado y no a escala comercial. Es decir, si yo, por ejemplo, ustedes venden un programa y ustedes dicen, nadie puede utilizar mi programa, pero alguien lo compró y lo usa en su hogar para fines hogareños, entonces esa persona no está violando ninguna ley, ¿no? Esto es porque como el artículo anterior, 149, es bastante restrictivo, entonces el artículo 150 pues aclara cuáles son los casos que no se aplican. B. Cuando tenga uso o lugar con fines no lucrativos a nivel exclusivamente experimental, académico o científico, ¿no? En este caso, si con su patente o con su invento se está experimentando, ¿verdad? Donde no se busca la rentabilidad económica, esto sí es factible, ¿no? Aquí acabo de caer en cuenta después de bastante tiempo que cuando yo utilizo el software de Microsoft con fines educativos o con fines académicos, según veo el artículo 150 me estaría protegiendo, ¿verdad? Porque mi fin no es lucrar, sino que mi fin es educativo. Entonces, ahí como que podría pelear el tema del uso de la licencia. C. Cuando se trate de la importación del producto patentado que hubiese sido puesto en el comercio en cualquier país con el consentimiento del titular de una licenciatura o cualquier otra persona actualizada para ello. Entonces, si alguien importa mi producto porque yo le di permiso y lo están importando a otro país, entonces esa persona que cuenta con el permiso está autorizada para hacerlo y yo no me puedo oponer a eso porque ya pagó su licencia. Artículo 151, capítulo de la nulidad de las patentes, dice, a través del recurso de revisión del Comité de Propiedad Intelectual, el IEPI, ¿verdad? De oficio o a petición de parte se podrá declarar la nulidad del registro de la patente en los siguientes casos. Es decir, usted sacó una patente y por allí algo ocurrió de que, a pesar que le aprobaron la patente, resulta que se han presentado nuevas circunstancias donde hay que reevaluar si efectivamente se trata de una patente válida. Entonces, ¿cuáles son esas circunstancias? Primero, si el objeto de la patente no constituye una invención conforme al presente capítulo. Es decir, que finalmente descubrieron que su invento no era un invento, sino que era algo que ya existía. Ahí llegó René Sánchez. Déjenme ver. El que nos falta es Kelvin. ¿Sí? Y Aroca. Esos son los que nos faltan. Segundo, si la patente, vamos a admitirlo, si la patente se concedió para una invención no patentable, si la patente se concedió para una invención no patentable, es decir que se patentó algo con fines económicos, pero al final resultó que no podía ser patentable. Entonces hubo una equivocación allí, entonces se anula la patente. Tercero, si se concedió a favor de quien no es el inventor, entonces allí resulta que alguien logró patentar la invención, pero después, en el plazo estipulado en la ley, que me parece que eran 3 años, alguien demostró que era el verdadero inventor, entonces le quita la patente a usted y con el tiempo tendrán que otorgársela a quien verdaderamente es el autor. Ah, miren, ahí llegó Kelvin. Está René y está Kelvin. Entonces aquí ya le ponemos la asistencia y grabamos. Y del lado de acá también le ponemos la asistencia y grabamos. Dígame, Marcos. Ah, ya, es por lo que ya, sí está también, ya. No lo había visto. No sé en qué momento ingresó, pero ya procedemos a corregir. Ya, ahí está la asistencia de los dos compañeros que por extrañas circunstancias no los había visto. Entonces, con eso están todos completitos, a lo cual lo felicito. Marcos Aroca tiene bajo porcentaje de asistencia, justifique los días que le faltan, ¿verdad? Y no falte más porque luego se puede perjudicar. Lo mismo para Herrera y lo mismo para Macías. Sigamos entonces. Estamos ya en el literal C, cuando descubrieron que usted no era el inventor. Ahí nos quedan 10 minutos. Déjenme copiar sus asistencias antes de que se me vuelen. Y las copio por acá.
Ya, ahí están copiadas sus asistencias. Ya, literal D dice, si un tercero de buena fe, antes de la fecha de presentación de la solicitud para la concesión de la patente o de la propiedad reivindicada, se hallaba en el país fabricando el producto o utilizando el procedimiento para fines comerciales, o hubiese realizado preparativos serios para llevar a cabo la fabricación o su uso con tales fines. Es decir, que ustedes crearon el invento, ustedes se asociaron con alguien y le dijeron, mira, tú vas a producir mi invento. Esta persona cogió su invento y comenzó y se preparó para fabricarlo, ¿verdad? Y esto fue antes de sacar la patente. Entonces ustedes sacan la patente y como ustedes sacan la patente le dicen, ah, mira, tú no puedes fabricar mi producto porque yo ya lo patenté y no tienes derecho. Claro, pero usted lo comprometió a fabricarlo antes de patentarlo, entonces lo estaría perjudicando. En ese caso no aplica el no uso de la patente porque ya usted se había comprometido. Literal E. Si se hubiese concedido la patente con cualquier violación o ley sustancialmente haya inducido a su concesión o se hubiese obtenido a base de datos, información, descripción erróneos o falsa. Es decir, usted presenta información falsa de cualquier tipo y consiguió la patente y luego se dan cuenta de que la información está falsa, entonces la patente se anula. Ya, este es el artículo 151. Veamos el artículo 152. Dice, el juez competente podrá declarar la nulidad de la patente que se hallase en cualquiera de los casos previstos en el artículo anterior en virtud de la demanda presentada luego de transcurrido el plazo establecido en la ley para el ejercicio del recurso de revisión y antes de que se haya transcurrido 10 años desde la fecha de la concesión de la patente, salvo que con anterioridad se hubiese planteado el recurso de revisión y esto hubiese sido definitivamente negado. Es decir, que para declarar la nulidad se recurre a un juez y esto se puede hacer incluso transcurridos los 3 años de plazo, pero no antes de los 10 años. La única manera que se dé paso a la nulidad de la patente después de los 10 años es que se haya presentado la solicitud de anulación de la patente años anteriores a que ocurran los 10 años, ¿no? Esa sería la única situación. Artículo 153 de la caducidad de la patente. Ya, dice, para mantener vigente la patente o en su caso la solicitud de la patente en trámite, deberán pagarse las tasas establecidas en la conformidad con la ley. Entonces hay que pagar una pequeña tasa. Antes de declarar la caducidad de la patente, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial concederá un plazo de 6 meses a fin que el interesado cumpla con el pago de las tasas a las que hace referencia el inciso anterior. Es decir, antes de darle la patente suya, que ya fue suya, a otra persona, lo van a esperar 6 meses para que usted de repente se le pasó el tiempo o algo y usted pueda reclamar la patente. Si usted no reclama la patente, puede venir otro a río revuelto y la puede reclamar. Así que ojo con eso. Dice, del régimen de licencias obligatorias, artículo 154. Dice, previa declaratoria del presidente de la República acerca de la existencia de las razones de interés público de emergencia de seguridad nacional. Entonces, si hay una emergencia país, y solo mientras estas razones permanezcan en el Estado, podrá someterse la patente a licencia obligatoria en cualquier momento. Es decir, el gobierno tiene la facultad de que aunque usted no quiera, ¿verdad?, poner a disposición del público su patente, el gobierno, por razones de emergencia nacional, sí puede poner a disposición del público su patente. En tal caso, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá otorgar licencias que se soliciten sin perjuicio de los derechos del titular de la patente a ser remunerado conforme lo dispone esta sección. Es decir, a usted lo obligan a prestar su patente, pero sí van a reconocer que usted es el dueño y sí va a tener reconocido un valor. El titular de la patente será notificado en forma previa a la concesión de la licencia a fin de que pueda hacer valer sus derechos, ¿no? Entonces usted, si le usan su experimento, de todas maneras igual van a hacer uso, van a reconocer sus derechos. La decisión de la concesión de la licencia obligatoria establecerá el alcance y extensión de la misma, especificando lo particular del periodo que se procede con el objeto de que la licencia del monto y las condiciones de pago de las regalías, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 156 de esta ley, ¿no? Entonces, hay una concesión obligatoria, pero al dueño de la patente se le reconoce
su valor, pero no el valor que él pide, sino el valor que el gobierno considera que vale. La concesión de la licencia obligatoria por razones de interés públicos no menoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotándola. Es decir, si usted su invento lo vende por aparte en su empresa privada y el gobierno dice, bueno, yo voy a hacer con tu invento, voy a hacer unos productos por la emergencia del país, a pesar de que te está dando la patente por la emergencia del país y que igual están reconociendo un valor que no va a ser el valor comercial, sino el valor que se estime que no lo perjudica, por otro lado, usted sí puede seguir vendiendo por su propia cuenta la patente. Más o menos es lo que nos pasó en el tema de la pandemia, donde ciertos medicamentos, los laboratorios privados los vendían muy caros, pero también habían, por ejemplo, se mandan a hacer los genéricos para que el pueblo tenga acceso a la medicación, ¿no? Más o menos así es lo que se prevé. Déjenme ver, aquí dice que nos quedan 2 minutos. Nos vamos a quedar hasta allí. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, inquietud, acotación. Recuerden que todavía pueden participar. Su participación en clase en la última semana es un punto directo al promedio. Entonces, si tienen preguntas, inquietudes o dudas o aportes, pueden realizarla en este momento. Bueno, si no hay dudas, entonces nos vamos a quedar hasta allí. Recuerden que tienen esta semana para realizar todos sus deberes y todas sus lecciones. Revisen las lecciones, creo que son como 3 si no me equivoco. También hay unas prácticas, también tienen que realizarlas y les va a servir para el examen. El examen va a ser presencial, ya indicaron que va a ser en el Colegio de Conductores de Daule. Entonces, allí van, en la Escuela de Conducción de Daule, allí van a hacer el examen. El horario todavía no lo pasan, pero sería la semana del 26. En esta semana, Dios mediante, yo voy a recolectar todos sus deberes, ¿verdad? Todas sus lecciones, sus notas, para estar todos listos para el examen. Cualquier corrección sería hasta antes de la semana del examen. Ya la semana del examen no miramos atrás y nos concentramos únicamente en el examen. De mi parte, jóvenes, eso sería todos. Que tengan buena tarde, que pasen buen fin de semana. Pueden desconectarse y yo, por ende, voy a proceder a desconectar. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Procedo a desconectarme, jóvenes.